Muy buen día. Bienvenidos al segundo día de esta semana de promoción del cuidado de la salud en ISAF. Este día tenemos temas relacionados con la salud mental. Sabemos que la presión del trabajo puede influir significativamente en nuestra salud mental. Es fundamental crear un ambiente laboral que fomente la salud emocional y en este día exploraremos herramientas y recursos para identificar y manejar la ansiedad y la depresión en el trabajo. Por otro lado, la prevención del suicidio también será un tema central. La salud mental es una prioridad que no debe ser ignorada. Hablaremos sobre las señales de alerta, cómo ofrecer apoyo a quienes lo necesitan y la importancia de fomentar una cultura de comunicación abierta y apoyo mutuo. Para iniciar con nuestro primer tema, nos acompaña el doctor José Luis Garibaldi Zamora, médico con especialidad en psiquiatría y quien desde el 2021 es director general de Salud Mental y Adicciones y comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones SECA Sonora. Cedemos el micrófono al doctor que nos hablará sobre la ansiedad y depresión en el contexto laboral. Bien. Jóvenes, buenos días. Qué gusto de veras y qué honor venir con ustedes a compartir un tema que para nosotros es tan importante porque finalmente cuando pretendemos ubicar cuál es el objetivo prioritario que tenemos los seres humanos en la vida, algunos considerarán los hijos, otros el trabajo, otros la estabilidad, otros la salud. Y cuando empezamos a cuestionar y cuestionar cada esfera de la que les comenté, terminamos identificando que el objetivo más importante, el prioritario que perseguimos todos los seres humanos es la felicidad. Es decir, todo lo que hacemos, si nos integramos en matrimonio, en pareja, para tener hijos, si buscamos tener un trabajo, si buscamos generarnos salud, todo lo hacemos para construir la sensación de felicidad. Y estos temas de salud mental, de enfermedad mental, son lo primero que quitan. Lo primero que nos perturban y nos limitan es la sensación de felicidad, que termina siendo el objetivo prioritario de vida en los seres humanos. Y por esto mismo resulta tan importante que sepamos identificar qué nos está pasando en nuestra mente y en nuestro estado emocional para que nos podamos proteger y que luego esto no se debilite. Estábamos en esta situación hace algunos años y de repente, sin darnos cuenta, llegamos a esta situación. Y entonces, lo primero que uno pensaría es, este contexto es mucho más cómodo, es mucho más seguro, es mucho más disfrutable, y luego aparece esto, y dice uno, ¿por qué si la vida en la actualidad es más cómoda y es más segura y hay más comunicación, por qué tenemos más problemas de depresión, más problemas de ansiedad, más problemas de adicciones, de suicidio? Y si nos vamos, jóvenes, a los países de primer mundo que tienen mejores condiciones de vida que nosotros, emocionalmente están más afectados. Y dice uno, es decir, que cuando se vive mejor, emocionalmente estamos peor, y esto lo ubicamos en el 2020, que fue el año trágico del COVID. En Japón, que es un país primermundista con una excelente calidad de atención en salud, ese año murieron en el país 3,460 personas por COVID y casi 21,000 personas por suicidio. Es decir, murieron casi 7 veces más personas por suicidio que por COVID. Solamente el mes de octubre del año 2020, ese mes murieron más personas por suicidio que todo el año por COVID. Esto implica que en Japón se
pudieron proteger muy bien del COVID, pero no del suicidio. Lo que esto nos evidencia, jóvenes, es que hay algo que no estamos viendo. Nos asustamos mucho de la situación trágica, dramática que generó el COVID, en donde el año más lamentable, que fue el 2020, murieron 1.800.000 personas por COVID. Esta cifra de muertes, dice uno, pues es terrible, pero todos los años en el mundo mueren 800.000 personas por suicidio. Si se dan cuenta, esta cifra no está tan distante de esta otra. Lo que esto evidencia es que tenemos una pandemia de suicidio en el mundo que no estamos mirando. Y además debemos recordar que por cada persona que se quita la vida por suicidio, hay por lo menos 15 que lo intentan, y por cada persona que lo intenta hay 6 familiares cercanos afectados. Jóvenes, y ni siquiera en los servicios de salud sabemos medir lo que está pasando con estos problemas de salud mental, con el suicidio. Tuvimos varias experiencias lamentables. Una de ellas fue, se realizó una jornada de salud en una colonia periférica, se hizo un cartel de todos los servicios que se iban a dar en salud y pedimos nosotros que pusieran en el cartel que íbamos a dar una plática para prevención de suicidio. Me llamaron y me dicen, doctor, ya no cabe en el cartel. Venía en el cartel plática para prevención de rabia humana. La última vez que hubo un caso de rabia humana en Sonora fue hace más de 30 años. Y cada 36 horas se quita la vida un sonorense. Es decir, en los sistemas de salud no estamos midiendo lo que está pasando con esta situación. Por eso resulta tan valioso estos espacios en donde les podamos esclarecer y compartir lo que sucede y cómo nos podemos proteger para que esto no siga creciendo. Hay algunos autores que dicen que esto es el resultado de una estafa existencial que estamos experimentando, es decir, nos están generando la idea de un estilo de vida que en apariencia tendría que ser positivo, disfrutable y que termina siendo terriblemente perturbador. Y esa es la parte que necesitamos aprender a distinguir para que nos podamos proteger. Estos nuevos estilos de vida nos están desprotegiendo, nos están quitando factores protectores, también nos están generando algunos aprendizajes o programaciones que son equivocadas, que nos afectan, que nos terminan perturbando. Influye muchísimo el tema de los medios de comunicación que de alguna forma condicionan esta evolución que se está generando en todo el mundo, que estamos caminando hacia una cultura narcisista y no nos damos cuenta, nos estamos tornando más estrictos, más rígidos, más exigentes hacia los demás, con más autoexigencia hacia nosotros, porque tenemos la idea equivocada de que esto es ser mejor. Y esto lo único que provoca es que afectemos lo más importante en nuestro estilo de vida, que termina siendo la felicidad, los vínculos hacia los demás y evidentemente nuestros resultados. Y esta es otra situación, un fantasma que no alcanzamos a mirar. Estamos viviendo, jóvenes, en modo amenaza y no nos damos cuenta y lo estamos normalizando. Estamos creyendo que esta es la manera adecuada de vivir y lo único que hacemos es estar en un modo acelerado en el que nos estamos afectando. Las familias cada vez son más pequeñas. ¿Qué pasaba antes cuando las familias eran muy numerosas? Tenían los papás 10 o 12 hijos. Dormían 5 o 6 hermanos en una recámara, 5 o 6 hermanos en otra,
había un solo baño para todos, la vida en esas familias era incomodísima, jóvenes, y casi no había ansiedad, y casi no había depresión, y el suicidio era un tema que ni existía. ¿Qué era lo que pasaba en esas vidas tan incómodas que ayudaban a que la gente no se afectara emocionalmente? Condicionaban a que desarrollaran mucha tolerancia y flexibilidad. ¿Qué pasaba con estos hijos? Que se podían ir a la Tercera Guerra Mundial y no se estresaban, estaban tan habituados a la incomodidad, al esfuerzo, a las limitaciones, que lo que se les pusiera enfrente no les asustaba. En la actualidad la situación es diferente, pero además había otro contexto. Los dos estímulos más importantes para el cerebro son la luz de sol y la gente. En estos estilos de vida nos aislamos porque es más cómodo, porque los dispositivos son muy entretenidos, y esto es lo mismo, jóvenes, que quitarnos la luz de sol. Es decir, si nos empezamos a aislar de las personas, nos estamos quitando la mitad de los estímulos para el cerebro. ¿Y esto qué va a inducir? Que tengamos más facilidad para problemas emocionales. Luego también los alimentos. Seguramente han leído que esto del déficit de atención es parte de la mercadotecnia, que es negocio. Qué casualidad si antes los niños nunca tenían ese problema y ahora una cantidad importante se les está integrando el diagnóstico, que lo hacen para vender medicamentos. Jóvenes, los alimentos de hoy, nada más el tema de los alimentos, por los conservadores, tienen menos ácidos grasos de cadena larga. Esto provoca que los alimentos de hoy estimulen menos la dopamina. Esto provoca que tengamos menos concentración, porque el enfoque en el cerebro se da por un químico que se llama por dopamina. Es decir, solamente por los alimentos tenemos menos concentración. Ahora hay que sumarle todo lo demás, el plomo de las pinturas, los dispositivos, los tiempos de los papás, los espacios que hay hoy en día en casa. Tenemos que tener claro que aunque la calle Cerdán en Hermosillo es la misma, los estilos de vida son tremendamente diferentes a los de hace 30 años. Y entonces esa parte es la que nos está predisponiendo hacia situaciones emocionales. El sedentarismo, cada vez todo queda o más cerca o más cómodo, cada vez necesitamos caminar menos, y esto pues tiene una parte disfrutable. El problema es que activamos menos el cerebro porque activamos menos los músculos. ¿Qué pasa si el cerebro está menos activo? Si debería de estar en un nivel de actividad óptimo de 10, por nuestra naturaleza de comportamiento, por el aislamiento, está en un nivel de 8, clínicamente yo lo voy a sentir como una disminución de la energía, una disminución de la motivación, una disminución del estado de ánimo, una disminución de la concentración, y estos, jóvenes, son los síntomas de la depresión. En la depresión es una disminución o una depresión del nivel de actividad del cerebro, que luego vamos a ver. El aislamiento, que decíamos que esto es lo mismo que vivir sin luz de sol, que gran parte del estímulo del cerebro se genera a partir de las interacciones, y bueno, pues temas como el escepticismo. Cada vez quienes damos clases en la universidad, vemos cómo se ha elevado el número de jóvenes que no tienen fe, y el tema de la fe favorece mucho para el estado emocional por muchas situaciones, ¿no? Recordemos que gran parte de la psicoterapia, que se trabaja más en Estados Unidos y México, y los evangelios derivan de la filosofía. Entonces mucho de lo que uno trabaja en psicoterapia viene en los evangelios, romantizado con todo el contexto
de la religión. Entonces también el hecho de que se venga debilitando la frecuencia de personas que tienen fe, pues también emocionalmente hace que la gente esté más vulnerable. Desde que nacemos hasta el momento actual se nos van generando una gran cantidad de programaciones y muchas de esas programaciones son muy convenientes y hay que preservarlas, pero hay otras que nos afectan. Nos programamos para ser preocupones o aprensivos, nos programamos para priorizar el resultado. Cuando éramos niños, los papás nos decían, estudia mucho, trabaja mucho y vas a ser muy feliz. ¿Y saben qué? No es cierto. La gente puede estudiar mucho, trabajar mucho y no ser feliz. Claro, en aquel momento no había la información con la que se cuenta actualmente. Entonces, nos programamos para priorizar el resultado, para crecer, escalar, ascender. No importa si somos felices, si lo disfrutamos, si lo percibimos como conveniente, porque traemos la programación. Y luego esto nos afecta y ahorita vamos a ver el motivo. La falacia de la justicia. Jóvenes, tenemos que recordarnos que en este mundo y en esta vida la justicia no existe. No existe desde la misma cadena alimenticia. No es justo que el animal más grande se coma al animal más chico. No es justo para el más chico. De tal forma que si estamos empecinados en esa postura de estar peleando por la justicia, lo único que vamos a conseguir es afectarnos emocionalmente y las injusticias van a ser iguales. ¿Hasta dónde vamos a pelear contra la injusticia? Hasta el punto límite en donde no nos afecte. Si cruzamos esa línea, estamos siendo radicales, fanáticos, en fin. Es uno de los aspectos que también afectan mucho. La idea de extremista, también radical, del todo o nada, el no saber distinguir lo más valioso, el estar condicionando la felicidad a una situación futura. Aprendimos mal, jóvenes, que íbamos a trabajar la parte o la esfera de la escuela, que íbamos a trabajar la esfera de las amistades, que íbamos a trabajar la esfera de la familia, del matrimonio, que íbamos a trabajar la esfera de la salud, y que a partir de todo ello se nos iba a generar nuestro estado emocional. Y esto es totalmente equivocado. Vamos a trabajar las esferas de nuestra vida, pero también vamos a trabajar nuestro estado emocional. Nuestro estado emocional no debe depender nunca ni de las demás personas, ni de los resultados. Permitir que nuestro estado emocional dependa de lo que camina afuera de nuestra mente es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque lo normal es que las personas a veces se van a portar bien y a veces no. Y los sistemas y los resultados a veces van a caminar bien y a veces no. Tenemos que conciliarnos con la parte de la vida que nos dice que en este mundo todas las personas y todos los sistemas, sistema escolar, sistema familiar, sistema social, vial, penal, todos somos imperfectos. Y el hecho de que seamos imperfectos no nos hace todos malos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una expectativa idealizada de una persona, de un resultado, de un sistema que no se cumple como yo quería? Lo que va a pasar es que me voy a sentir mal, me voy a sentir amenazado. Voy a tener enojo, voy a tener estrés, voy a tener ansiedad, pero además esta reacción emocional es totalmente inapropiada. Así como no podemos decir, yo me deshidraté por culpa del calor de Hermosillo, cuando yo ya sabía que el calor iba a estar ahí. Si yo me deshidrato es porque yo no me supe proteger de un calor que ya sabía que iba a estar ahí.
Lo mismo sucede con las emociones. Yo no puedo decir, yo me molesté, me estresé, me preocupé por culpa de él, de ella o de aquel. No. Si yo me estreso, si yo me preocupo, si yo me enojo, es por culpa mía, porque no supe protegerme de una serie de imperfecciones que yo ya sabía que iban a estar allí. También aprendemos de repente a ser pesimistas, que esta es una programación muy inadecuada, a estar haciendo suposiciones del comportamiento de la demás gente. ¿Por qué pasó y no me saludó? ¿Por qué me saludó de una manera seria? ¿Estará pensando algo en contra mía? ¿Le habrán dicho algo? Esto es terrible para el estado emocional. Si yo tengo una duda de la conducta de alguien, si es importante le voy a preguntar y me voy a quedar con la respuesta que me dé. Y si no es importante, no le pregunto, pero tampoco voy a estar pensando nada. El ser resentidos, el priorizar el placer, la dificultad para disfrutar las cosas y la falta de naturalidad para expresar emociones también afecta mucho. Jóvenes, una de las causas que no ubicamos, que nos aproxima mucho a la depresión, es la dificultad para disfrutar las cosas. Otra programación equivocada que tenemos es que yo voy a ir a un lugar o yo voy a estar en una situación y yo espero que ese lugar o esa situación me generen placer, me generen disfrute, me generen agrado. Y esto es totalmente equivocado. No se vale decir, como el que fue a la fiesta y dice, no me la pasé bien, como si la culpa la tuviera la fiesta. Si no se la pasa bien es porque no supo qué hacer, no supo qué decir, no supo con qué conectarse para disfrutar ese momento. El placer, jóvenes, no debe venir de afuera, el placer debe venir de adentro. Yo tengo que ver en todos los contextos en los que me encuentro, qué hago, qué digo, con qué me conecto para disfrutar ese momento y no esperar que otra situación me provoque la sensación de placer. Y bueno, pues tenemos que recordarnos que tampoco debemos esperar al fin de semana o a las vacaciones o al fin de año para disfrutar el día. Tenemos que recordarnos que la vida no es ayer ni es mañana, es ahorita. Y yo ahorita, en el lugar en el que me encuentre, tengo que ver qué hago y qué me resulta para estar disfrutando mejor lo que estoy viviendo. Y la lexitimia, que es la falta de naturalidad para expresar emociones. Tenemos que programarnos, entrenarnos, habilitarnos para estar platicando todo lo que sentimos. Si yo estoy triste, se lo debo platicar a alguien. Si estoy contento, se lo debo platicar a alguien. Si estoy molesto, se lo debo platicar a alguien. ¿Qué pasa si no lo hago? Que en mi cerebro se genera tensión, que es adrenalina, y me empiezo a aproximar a un episodio depresivo o a un trastorno de ansiedad. También tenemos que expresar el afecto. Los papás, sobre todo los papás, aprendimos mal de que yo le demuestro a mis hijos que los quiero dándole los que necesitan. Les vamos a dar lo que necesitan y también les vamos a demostrar físicamente el afecto. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen, es que yo no me acostumbré a ser afectuoso, a ser cariñoso, y si lo empiezo a hacer, siento que soy un hipócrita, que soy un falso? Esto es totalmente equivocado. Empezar a ser afectuoso o cariñoso es lo mismo que aprender a andar en bicicleta. Si yo aprendo a andar en bicicleta porque no sabía, yo no voy a ser un hipócrita, ni un falso, ni voy a ser otra persona. Voy a ser la misma persona con una habilidad y un aprendizaje que me favorece. Eso es lo mismo en el tema de aprender, de sumar la habilidad a nuestra personalidad, de ser afectuoso, y esto enriquece de manera significativa no solamente a nosotros, sino también a las personas que están con nosotros. El tema de las emociones,
jóvenes, por ejemplo, el enojo. ¿Hay alguna psicóloga aquí para ver si voy a decir lo que voy a decir? No, bueno, lo voy a decir. Las psicólogas dicen, enojarse es muy natural. Y sí, es muy natural, jóvenes, pero no es conveniente. ¿Qué pasa si yo me enojo? ¿Qué pasa si yo tengo ganas de enojarme y tengo el argumento y la justificación para enojarme? Lo que pasa es lo mismo que si yo me quiero comprar un artículo caro que no sirve para nada, es generarme una pérdida. Si yo me permito enojarme porque me quiero enojar y además porque tengo el argumento para hacerlo, yo me voy a sumar puras pérdidas. De entrada, pierdo mi buen humor. Jóvenes, el buen humor es importantísimo en la felicidad y lamentablemente lo perdemos hasta por gente que ni conocemos. Molestarnos por alguna situación que no es importante es lo mismo que regalar nuestro dinero. Si yo me enojo, yo pierdo mi buen humor, afecto mi imagen, porque enojado nadie se ve bien. Si el enojo es con otra persona, yo puedo lastimar mi relación con la otra persona. Y estos tres aspectos, jóvenes, son tremendamente valiosos. Mi buen humor es muy valioso, mi imagen es muy valiosa y mi relación hacia los demás es tremendamente valioso. Ese gusto no vale la pena, pero además, si yo me enojo, estoy evidenciando que no le sé dar a mi buen humor el valor que se merece. Esto es lo mismo que si yo tiro o regalo mi dinero, no le sé dar a mi dinero, el valor que se merece. Y esto tenemos que aprender a dimensionarlo. Igual las relaciones con las demás personas son sumamente importantes. No podemos lastimarlas por algún tema de discusión, que difícilmente un tema de discusión va a tener más valor que mi buen humor, que mi felicidad y que mi relación con la otra persona. Tenemos que aprender a saber medir, a saber valorar qué es más trascendente, a qué le doy más importancia. Bien, los medios de comunicación pues tienen un auge tremendo. ¿Cuál se les ocurre, jóvenes, que será la intención o el interés de los medios de comunicación? Todo lo que hacen, todo lo que publican los medios de comunicación, lo harán para mejorarnos nuestra calidad de vida, lo harán para que estemos más protegidos. ¿Cuál será la verdadera intención de los medios de comunicación? Vender. Los medios de comunicación buscan vender y para vender nos van a generar una sensación de insuficiencia. Los medios de comunicación nos van a hacer sentir insuficientes en temas de imagen, en temas de logros, en temas de estatus, y esto, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, nos va a condicionar a que estemos buscando la manera de vernos mejor, a que estemos buscando la manera de aumentar nuestro poder adquisitivo, de estar comprando cosas que no necesitamos, en lugar de cuidar nuestra felicidad y nuestra relación hacia las demás personas, que esto termina siendo lo más enriquecedor. Sobre todo los medios de comunicación, decíamos, afectan la autoestima, impactan mucho en el estado emocional, en lo que percibimos de nosotros. Nos afectan nuestras creencias, nuestras programaciones. Lo que decíamos hace rato, estamos evolucionando hacia una cultura narcisista. Nos hacemos más estrictos, nos hacemos más intolerantes. ¿Para qué sirve esto? Para que estemos más inconformes con los demás y con nosotros mismos.
de tal manera que a mí me empieza a lastimar más fácil la manera de hablar de una persona, me empieza a molestar más fácil la manera de conducirse de otra persona. ¿Y a qué me lleva esto o a qué nos está llevando? A vivir solos, a aislarnos. Esto lo descubrieron a principios de siglo en Japón, que le denominaron el síndrome de Hikikomori. Empezaron a ver que jóvenes con mucho éxito, mucho logro profesional y poder adquisitivo, se suicidaban y empezaron a realizar lo que se denomina autopsia psicológica para ver qué pasaba en esos jóvenes que en teoría tenían una buena vida y se terminaban suicidando. Y la variable común que encontraron en todos ellos fue el aislamiento, es decir, se aislaban porque es más fácil estar solo, porque es más cómodo, porque nadie le mueve nada a uno, porque además es más fácil protegernos de las incomodidades o molestias de los demás, pero esto luego nos debilita mucho el estímulo de las neuronas y si las neuronas trabajan menos, esto lo vamos a sentir como un bajón emocional. Esto lo podemos medir, jóvenes, con las vacaciones y fines de semana. ¿Qué se nos antoja hacer los fines de semana, los días de descanso y vacaciones? Se nos antoja encerrarnos en la recámara y ver Netflix todo el día. Eso es lo peor que le podemos hacer a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esto va a generar en el cerebro una interrupción y una privación de estímulos y va a provocar que ese día lo disfrutemos menos y que luego cuando debamos regresar a nuestra actividad laboral tengamos menos ánimo, menos energía, menos motivación. Los días de descanso y vacaciones son para hacer actividades diferentes a lo cotidiano, pero no para dejar de hacer actividades. Esto lo podemos medir en estudiantes, adolescentes y de universidad. Los índices más elevados de suicidio en estudiantes es en vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos se privan de la convivencia en la escuela, de la interacción, del estímulo del estudio, se encuevan en sus casas, en sus recámaras, y esto les afecta mucho. Hay que recordar, jóvenes, sobre todo para nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, la recámara es un espacio de la casa privada de estímulos para que la gente pueda dormir de noche. Pero en el día no debemos de estar en la recámara porque va a generar un efecto depresor en el cerebro y esto va a provocar que las personas estén con menos energía, menos ánimo, menos entusiasmo, ¿no? Bien, el narcisismo nos afecta sobre todo en nuestra posibilidad de interactuar y convivir con los demás. También nos ayuda de manera negativa a que estemos emocionalmente más intolerantes, más rígidos, más hipersensibles hacia los demás. Esto inevitablemente nos termina aislando, ¿no? Ya platicábamos de qué genera en el cerebro el aislamiento, falta de estímulo, y esto va a provocar sensación de tristeza, de ansiedad, de falta de energía, mal humor, dificultad para dormir y la sensación de insuficiencia, ¿no? Decíamos en un principio que estamos viviendo en modo amenaza. ¿Qué significa esto? Que nos estamos sintiendo amenazados por los tiempos, por la economía, por nuestra imagen, por nuestras relaciones hacia los demás, por nuestras metas, por nuestros resultados. Jóvenes, esto no tiene por qué existir. En el cerebro, todos los seres humanos y todos los seres animales, tenemos un área de amenaza que existe para las amenazas a la integridad física. Si un perro nos quiere morder, si un delincuente nos quiere asaltar, el área de amenaza va a liberar adrenalina para generar fuerza
para luchar o para huir. Es una reacción de supervivencia. ¿Por qué si tenemos una amenaza a la integridad física, si un perro nos quiere morder, por qué eso no nos genera ansiedad o por qué eso no nos genera depresión? Y en cambio, si tenemos amenazas psicológicas por cuestiones de economía, por cuestiones de resultados, por cuestiones de lo que esperamos de nosotros mismos, de lo que esperamos de los demás, el área de amenaza del cerebro se activa igual que si un perro nos quiere morder. El área de amenaza del cerebro no sabe distinguir si lo que tenemos es una amenaza a la integridad física o si lo que tenemos es una amenaza psicológica. Esta nada más detecta amenaza y empieza a liberar adrenalina. ¿Por qué las amenazas psicológicas sí nos generan ansiedad y depresión y las amenazas a la integridad física no? Porque las amenazas a la integridad física duran un ratito, 5 o 10 segundos. Esa adrenalina no afecta a las neuronas. Pero si tenemos un enojo, una inconformidad, una preocupación, si tenemos celos, yo sé que ustedes no conocen la emoción de celos, pueden buscar en Wikipedia de qué se trata, o a lo mejor les han platicado. Si tenemos celos, si tenemos enojo, preocupaciones, si esa amenaza dura más de 4 minutos, que a veces dura hasta toda la mañana o toda la tarde, esto empieza a afectar a las neuronas y esto nos empieza a aproximar hacia un problema emocional como la ansiedad o la depresión. Y entonces decíamos, ¿por qué si debemos de estudiar, si trabajamos, si tenemos familia, si tenemos amigos, si tenemos salud, por qué la familia, el trabajo, la escuela nos quita la felicidad? ¿Significa que no debemos de estudiar, que no debemos de trabajar, que no debemos de tener familia? No. Estos soportes sí hay que construirlos. El problema no es el trabajo, ni la familia, ni los hijos, ni los amigos. El problema es que estos soportes o esferas los estamos construyendo con sensación de amenaza. Nos estamos sintiendo amenazados porque no van como quisiéramos, porque tememos que se puedan complicar, porque nos preocupa que las cosas puedan salir mal. Y entonces lo que tenemos que eliminar es la sensación de amenaza, de tal forma que sí es muy enriquecedor seguir construyendo estos soportes, pero sin sensación de amenaza. La sensación de amenaza del cerebro debemos dejarla únicamente para las amenazas a la integridad física. En este sentido, nos protegemos emocionalmente. Y entonces decíamos, el área de amenaza del cerebro está en la parte de abajo, aquí más o menos en el tronco cerebral o tallo cerebral. Tenemos una vivencia y si esa vivencia, sea física o psicológica, la percibimos como amenaza, el cerebro va a reaccionar liberando adrenalina a todas las neuronas. Esto nos va a dar fuerza para luchar o para huir. Si es algo controlable, no se libera la adrenalina. Si esta amenaza dura menos de 4 minutos, las neuronas no se afectan, pero si duran más de 4 minutos, empezamos a afectar las neuronas, es decir, se empiezan a cerrar unas que tienen las neuronas como ventanitas, que son receptores, y eso va provocando que las neuronas vayan trabajando menos, y es cuando se empiezan a generar los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad, los trastornos de personalidad, los trastornos del sueño, las adicciones. Todos estos problemas neurológicos o psicológicos o mentales, que es lo mismo, se generan porque se cierran los receptores de las neuronas y se cierran porque estamos viviendo con sensación de amenaza. Bien, ¿cómo identificar si estamos teniendo
ansiedad o sensación de ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, lo único que sucede es que hay un exceso de adrenalina en el cerebro. Ese exceso de adrenalina va a provocar sensación de preocupación injustificada, inadecuada. Las personas dicen, es que tengo los mismos detalles de la vida de todos y siempre ando bien preocupado por la comida, y ando bien preocupado por los desplazamientos, y ando preocupado por el tema de la economía, y sé que todo el mundo está así, pero traigo así como un hámster dándole vueltas todo el día y traigo el pensamiento muy revolucionado, dándole vueltas a detalles que son cotidianos. Y bueno, pues esto es normal, invariablemente que no es normal. Y esto genera una sensación de malestar emocional. Esa adrenalina es como gasolina para el cerebro, no nos va a dejar dormir, pero al mismo tiempo que no dormimos, traemos debilidad y cansancio. ¿Por qué? Porque si decíamos que la adrenalina es como gasolina para el cerebro, el metabolismo del cuerpo se acelera hasta 7 veces. Esto significa que si en la mañana tenemos 1 o 2 horas de ansiedad, con eso ya nos gastamos los energéticos de todo el día. Y entonces dicen las personas, son las 9, 10 de la mañana y ya me siento cansado. Pues es que sí, el cerebro ya agotó la energía de todo el día y entonces sí es natural que se genere la sensación de cansancio. Hay una sensación de contracción muscular, finalmente hay una contractura muscular, pero los músculos que tienen más sensibilidad son los que están alrededor del corazón. Hay un mal humor y una intolerancia injustificada. Las personas dicen, es que siento como que ando de malas, todo me molesta, todo me inconforma, además ando muy sensible, me dicen una broma y yo que soy bromista me lo tomo muy a pecho, muy personal. Todo esto es por el exceso de adrenalina, ¿no? Puede haber también palpitaciones, la respiración aumentada, la sensación de boca seca o la piel chinita que le llama a la gente, que es debido a la contracción muscular. Si tenemos estos síntomas, jóvenes, de manera muy recurrente, de los 7 días de la semana, 4 con la presencia de estos síntomas, es muy necesario no normalizarlo. Estamos ante la posibilidad de un trastorno de ansiedad que puede ser leve, moderado o grave y que probablemente en ocasiones con medidas de cuidado la persona pueda mejorar. ¿Qué sucede si no nos atendemos el trastorno de ansiedad? Primero, en el cuerpo nos estamos generando colitis, gastritis, hipertensión, diabetes, pero luego también nos estamos aproximando a otros problemas mentales como es la depresión y los trastornos de personalidad. Vale mucho la pena, si tenemos estos síntomas de manera recurrente, acudir a recibir una evaluación que nos digan si tienes un problema y necesitas esto o no tienes un problema, solamente traes niveles altos de ansiedad sin que sea trastorno y entonces con estos cuidados específicos puedes mejorar. Esto es en cuanto al trastorno de ansiedad. En cuanto a la depresión, decíamos, la depresión es sinónimo de disminución. En la depresión disminuye el nivel de actividad cerebral. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la depresión? Una disminución o depresión del ánimo, una depresión de la energía, una depresión de la motivación, una depresión de la autoestima, una depresión de la función del dormir y en situaciones más graves también hay una depresión de las ganas de vivir. Recordemos que cuando tenemos depresión, nuestro cerebro está trabajando casi a la mitad de lo que debe de trabajar, entonces no tenemos la energía, ni el empuje, ni la decisión para cumplir y empezamos a dejar cosas. Primero dejo las diversiones, luego dejo los amigos, luego si soy estudiante puedo querer dejar la escuela, si estoy trabajando puedo querer dejar el trabajo, dejar la familia
y en una situación más extrema pretendemos dejar la vida. Hay dos síntomas que se denominan cardinales, que son así como dan un 90% de posibilidad para determinar si una persona tiene depresión. Si durante 2 semanas tenemos sensación de tristeza y de que no disfrutamos nuestra vida ordinaria como casa, trabajo, amigos y nuestra vida extraordinaria como paseos, tenemos un 90% de posibilidades de estar cursando con un episodio depresivo que lo más probable es que va a necesitar una forma de tratamiento. Y si no lo atendemos, como nuestro cerebro está trabajando menos, además de que vamos a funcionar menos, vamos a funcionar mal, vamos a ir dejando los soportes que fuimos construyendo. Es común que los alumnos de prepa, universidad, dejen la escuela o que una persona deje un trabajo y ya luego después digan, pues en realidad ni estaba tan mal, en realidad no era tanto problema. ¿Y por qué te saliste? Pues no sé por qué me salí, porque estaban cursando con una depresión. No percibían que todo lo identificaban con una connotación negativa. Bien, ¿qué podemos hacer para estarnos protegiendo contra la ansiedad y la depresión? Si veíamos hace rato que estar teniendo sensación de amenaza en lo que hacemos en nuestra vida es lo que nos afecta y que lo que debemos de construirnos es la ausencia de sensación de amenaza, de tal manera que la sensación de amenaza quede para lo que debe de ser, que son las amenazas a la integridad física. Entonces lo que yo debo de estar generando es lo que en psicología se denomina cognición de control o sensación de control, es decir, que mi cerebro perciba que lo que estoy viviendo, que lo que estoy enfrentando, que lo que estoy resolviendo y procesando camina bien. No está perfecto, como la vida de nadie está perfecta, pero va bien. Y lo que no está resuelto ahorita como quisiera, se va a resolver. ¿Y qué herramientas psicológicas puedo utilizar yo para estar generando sensación de control? En primer lugar, la autoestima. La autoestima se consolida en 2 pilares que son imagen y eficacia. De mi imagen, ¿qué es lo más importante? De mi imagen, lo más importante no es mi atractivo, no son mis logros, no son mis ingresos, no es mi estatus, no son mis influencias, no son mis habilidades. Tenemos que recordar, jóvenes, lo que nos da valor es lo que las personas sienten por nosotros. La posibilidad, salud, la posibilidad de construir aprecio en los demás, eso es lo que nos da valor. Cuando uno dice, ¿qué es la vida? En el mundo, ¿qué es la vida para los seres humanos? Pensamos en muchas cosas, pensamos en la naturaleza, las construcciones. La vida para los seres humanos, jóvenes, es la gente. Tenemos que tener muy claro eso. Cuando uno revisa todas las teorías que hablan del suicidio, inclusive la primera fue en el siglo antepasado, todas hablan de problemas de vinculación, de problemas de integración en las personas, de tal forma que debemos tener muy claro que es tremendamente valioso en el estado emocional nuestra relación hacia los demás, de tal forma que lo que a mí me da valor es el aprecio que la gente me tiene. ¿Y qué necesito yo para construir aprecio? Muy fácil, no necesito atractivo, ni logros, ni recursos, solamente ejercer o cumplir valores, ser honesto, ser responsable, ser respetuoso, ser educado y ser promotor del buen humor. Es decir,
me enriquece mucho construirme una personalidad promotora del buen humor. Por eso dicen, procura que tu personalidad sea como una semana de 7 sábados. De lo más valioso que tenemos, jóvenes, es la personalidad, porque con nuestra personalidad, que es lo que en psicología denominan inteligencia emocional, construimos todo. Construimos nuestra trayectoria escolar, laboral, profesional, pero inclusive a través de nuestra personalidad construimos nuestra alegría, nuestro buen humor, nuestros vínculos hacia los demás. De tal manera que si yo soy promotor del buen humor, esto implica que yo voy a cuidar lo que sí digo y lo que sí hago para mejorar mi buen humor y el de los demás, y voy a cuidar lo que mejor no digo y mejor no hago para no debilitar mi buen humor y el de los demás. Y esto es muy valioso, jóvenes, porque también hay algo que se construye hacia los demás, que es la memoria emocional. Si yo les pregunto a ustedes, a pesar de que están muy jóvenes, si les pregunto de qué hablaban sus profesores de primaria y secundaria, no van a recordar qué decían, pero sí van a recordar cómo se sentían con ellos. Esa es la memoria emocional. Sin darnos cuenta, estamos construyendo en todos una memoria emocional, de tal forma que enriquece mucho construir en las demás personas de nosotros una memoria emocional positiva, es decir, que cuando nos vean, nos escuchen o escuchen de nosotros, la demás gente experimente una sensación agradable, y eso es responsabilidad de uno, de tal manera que sí debemos de ser cuidadosos con respecto a qué es lo que estamos construyendo hacia los demás. Una vez un papá me decía que tenía muchos problemas con su hija joven, porque no le quería hacer caso, porque se iba de fiesta, y dice, cada vez que le llamo la atención, salimos de pleito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejor ya no le digo nada, no le digo porque eso es negligencia paterna. Lo que tiene que hacer es corregirla sin que ninguno de los dos pierda el buen humor. Y me dice, pero eso está bien complicado. Sí, y tenemos que tener claro, siempre lo más complicado va a ser lo que nos enriquece y siempre lo más fácil va a ser lo que nos empobrece. De tal manera que a partir de este contexto es como vamos a generar motivación hacia lo más difícil, teniendo claro que luego eso es lo que nos enriquece. ¿Quién nos pide de nuestro cerebro lo fácil? Lo fácil nos lo pide el cerebro primitivo, el que está aquí abajo. El cerebro primitivo, que la gente le llama cerebro reptiliano, visceral, es el cerebro inmaduro y el cerebro infantil. Este cerebro siempre nos va a pedir, porque es el hedonista, nos va a decir, yo quiero tener lo que quiero, que es fiesta, placer, confort, comodidad, y quiero no tener lo que no quiero. No quiero responsabilidad, no quiero compromiso, no quiero esfuerzo. Este cerebro siempre nos va a empobrecer. Es el que se enoja, es el que quiere comprar cosas caras, es el que no se quiere levantar para ir a trabajar, es el que no quiere hacer ejercicio, es el que quiere cometer infidelidad, siempre quiere placer, siempre nos empobrece. Y el cerebro racional, el evolucionado, el que tenemos aquí en la frente, es el que nos enriquece, es el que nos va a permitir saber distinguir lo que es más valioso de lo que es menos valioso. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, jóvenes, y tenemos que recordar que esto que tenemos ahorita y lo que tenemos en casa y lo que tenemos en la calle, todo es un contexto evolucionado. No podemos, en este estilo de vida evolucionado, conducirnos con el cerebro primitivo porque nos vamos a provocar puras pérdidas. De tal manera que, ¿para qué va a servir el cerebro primitivo? Lo decíamos hace rato. Únicamente
para la supervivencia. El cerebro primitivo lo vamos a dejar para las amenazas a la integridad física y todo lo demás de nuestra vida lo vamos a resolver con el cerebro evolucionado. Bien, el otro pilar de la autoestima es la sensación de eficacia. Jóvenes, nunca debemos de ubicarnos como solos, porque nunca estamos solos. Somos parte de grupos, de redes, de equipos familiares, profesionales, sociales, laborales, inclusive públicos, y entonces si nos ubicamos como parte de redes, de grupos, de equipos, nos vamos a sentir más fortalecidos, más suficientes. Si nos percibimos solos, nos vamos a identificar con sensación de vulnerabilidad y de ineficacia. La tolerancia. Si ya tenemos claro que todas las personas y que todos los sistemas somos imperfectos, entonces no podemos perturbarnos emocionalmente, jóvenes, por lo normal. Y entonces, ¿por qué? Si venimos por el tráfico, que eso es parte del sistema vial, y está bloqueado el tráfico, ¿por qué nos molestamos o nos estresamos si lo normal es que en algún momento va a estar bloqueado el tráfico? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos estresamos? Porque lo procesamos con el cerebro primitivo, que es el que nos genera pérdidas, que es el que no sabe distinguir que es más valioso mi buen humor y mi tranquilidad. Si lo proceso con el cerebro evolucionado, el frontal, pues voy a tener claro, bueno, pues lo normal es que el tráfico va a estar atorado en cualquier momento. Eso es, jóvenes, tolerancia. Ahora, tenemos que tener muy claro, tolerar no es sinónimo de aceptar lo que está mal. Lo que está mal no lo vamos a aceptar porque está mal. Tolerar es, lo que está mal no lo acepto, pero no permito que me afecte, no permito que me quite mi tranquilidad, mi alegría, mi buen humor. Esa es la sensación de control. La flexibilidad, igual que la tolerancia, nos sirve para mantener la sensación de control. Si las cosas no están ahorita como yo quisiera, pues van a estar bien más adelante, a lo mejor la semana que viene o el mes que viene, porque estoy trabajando para que eso se encarrile. Si yo tomo la carretera Nogales, jóvenes, no voy a llegar a Guaymas, voy a llegar a Nogales. A lo mejor no voy a llegar tan rápido como quisiera, y aquí es en donde tengo que ser flexible con los tiempos, pero es ley de la física que toda acción genera una reacción. Si yo tomo un camino, lo más probable es que voy a llegar a ese camino, y si hay algo que quiero resolver, lo más probable es que sí se va a resolver, nomás no va a ser tan rápido como yo quisiera. El optimismo, jóvenes, todos los proyectos que elaboremos hay que arrancarlos con todo el optimismo de que van a salir bien, sin perder el enfoque de qué es lo más prioritario y trascendente en la vida de todas las personas, que es la sensación de felicidad, y que esto lo vamos a generar condicionando nuestro cerebro a la sensación de control y utilizando de manera continua estas herramientas psicológicas. Muchas gracias, jóvenes, espero que les haya resultado útil. Si gusta esperarme un momento. En ese momento invitamos a la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del ISAF, para que le dé el reconocimiento de constancia de participación. ¿Quiere hablar? Aquí. Pues, bueno, pues antes de darle el reconocimiento al doctor José Luis Garibaldi, quiero agradecerle pues que haya aceptado esta invitación
Quizá la primera plática que tenemos sobre el manejo del estrés y la depresión, a la que nos somete mucho la cuenta pública, lo sabemos muy bien, pero que también pues a veces estas situaciones se dan en nuestro entorno familiar o de amistades y no sabemos detectarlas, ¿no? Ahí veíamos algunos de los factores de la depresión, como es el dolor de cabeza, los problemas estomacales, el insomnio, y a veces hasta nuestros propios niños, nuestros propios hijos, pues se quejan de eso, y no le damos nosotros pues la atención debida, ¿no? Creemos que es algo sin importancia, ¿no? Entonces, pues hoy nos llevamos una semillita y esperemos que pues nos puedan seguir visitando de la Dirección de Salud Mental con temas tan importantes, ¿no? Como es esto de la depresión, de la ansiedad, de la prevención de suicidios y de algo también muy importante que a veces nosotros también no asumimos como parte de, pues, de nuestros problemas cotidianos o del diario vivir, ¿no? Como son a veces las adicciones. Y creemos que ser adictos pues nada más es el alcohol o tomar algún tipo de droga, ¿no? Pudimos ver ahí que también las adicciones se dan con los celulares, se dan con la computadora, se dan con el juego y pues con otras situaciones que a veces nos pasan desapercibidas, la comida, y que creemos pues que no es una adicción. Entonces pues muchísimas gracias al doctor Garibaldi y muchísimas gracias a todo el personal de ISAF que estuvo aquí presente y también al personal que está conectado y a algunas otras personas que también nos están viendo pues por vía internet. Pues sin más, agradezco y pasamos a leer aquí. Es la constancia de participación al doctor José Luis Garibaldi Zamora por su valiosa colaboración al impartir la conferencia hablando de ansiedad y depresión en el contexto laboral, en el marco de la Semana de Promoción al Cuidado de la Salud de ISAF, a 5 de noviembre del 2024. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos un espacio de 5 minutos para continuar con nuestra siguiente plática.